Muy bienvenidos a nuestra serie titulada Haz de mí un discípulo. Ahora estamos en el tema número 9 que se titula ¿Cómo hacen discípulos los testigos de Jehová? Bienvenidos a nuestro estudio. Haz de mí un discípulo, quiero hacer tu voluntad, mi Jesús. Muy bien, como les decía, vamos a analizar un poquito acerca de cómo hacen discípulos los testigos de Jehová. Esto porque aunque los testigos de Jehová son una minoría, ya que son un poco más de 8 millones de miembros alrededor del mundo, ellos han impactado a la sociedad debido a su sistema de visitación, de tocar casa por casa hasta la última casa. Y entonces eso hace que muchos los conozcan, aunque sean muy pocos los que decidan unirse a su iglesia. Como ustedes pueden ver, siempre los estamos poniendo fuera del cristianismo porque debido a que ellos rechazan la divinidad de Cristo, rechazan a Jesús como Dios, es que no se les puede clasificar netamente como una iglesia cristiana. Pero, ¿qué tiene de malo hacerse testigo de Jehová? Bueno, ellos parecen ser personas admirables por su aparente espíritu misionero. Como les dije, van de casa en casa hasta la última casa y repiten el proceso, practicando lo que se conoce como el toque frío, ¿verdad? Tocando todas las puertas, van de dos en dos o a veces en familias completas. ¿Quién no ha sido abordado por una de estas personas? ¿Qué casa no ha sido tocada alguna vez por una de estas parejas misioneras? Además, ellos son muy conocidos por sus revistas distintivas que son La Atalaya y Despertar. Volviendo a la pregunta, ¿qué tiene de malo hacerse testigo de Jehová? Bueno, algunos críticos de esta iglesia dicen que ellos dan mucho énfasis a los números alcanzados y en creer que los 144,000 sellados de Apocalipsis 7 son literales y no simbólicos, ¿verdad? Hay quienes al analizarlos han llegado a la conclusión de que son casi una empresa en lugar de una iglesia. También se han caracterizado por su constante desafío al Estado y su fanatismo religioso de no manifestar honra a los símbolos patrios. También prohíben la transfusión de sangre, lo que pudo salvar algunas vidas de sus miembros. Bueno, en fin, veamos entonces algunos puntos interesantes de esta denominación en cuanto a su forma de hacer discípulos. Hablando de su origen, sabemos que su fundador fue Charles Taze Russell, quien vivió desde 1852 a 1916. Resulta ser que los fundadores de esta iglesia surgieron después del gran chasco de 1844. Aquí tenemos que recordar la profecía de Daniel 8:14 de las 2300 tardes y mañanas que van desde el año 457 a.C. hasta 1844. Los mieritas predicaban que en ese año vendría Jesús por segunda vez a purificar la tierra, que según ellos era el santuario. Como Jesús no vino, se dio el gran chasco y el cristianismo se dividió en 4 grupos. El primer grupo dijo que tanto la fecha como el evento eran correctos. Jesús vino, pero en forma espiritual. Este grupo desapareció en la historia. El segundo grupo dijo que tanto la fecha y el evento estaban equivocados, y aquí está la mayoría de las iglesias cristianas que dijeron que ya no se dedicarían a estudiar los libros de Daniel y Apocalipsis para no caer en otra situación como el gran chasco. El tercer grupo dijo que la fecha estaba equivocada, el evento era correcto, o sea, esa profecía sí marca la segunda venida de Cristo. Lo que hay que hacer es encontrar esa fecha, y entonces siguieron buscando fechas, siguieron poniendo fechas y siguieron experimentando chascos.
De este tercer grupo es que surge la Iglesia de los Testigos de Jehová. El cuarto grupo dijo que la fecha era correcta, pero el evento era el equivocado. Esa fecha no marcaba la segunda venida de Cristo a esta tierra, sino la transición de Cristo del lugar santo al lugar santísimo en el santuario celestial. Y de este cuarto grupo surge la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Ahora bien, como les decía, Russell siguió poniendo fecha tras fecha que nunca llegaron a cumplirse. Por ejemplo, dijo que en 1874 Jesús llegaría a establecer aquí su reino de gloria, algo que pues no ocurrió. Luego dijo que en 1914 iniciaría el Armagedón y llegaría el fin del mundo, algo que tampoco pasó. Tras la muerte de Russell, el liderazgo de esta denominación religiosa fue tomado por Joseph Franklin Rutherford, quien se destacó por seguir estableciendo fechas. Vean la tendencia de los que fundaron esta denominación de poner fechas de la venida de Jesús ante la prohibición bíblica de Mateo 24 de que nadie sabe la fecha ni la hora de su venida. También Joseph Rutherford elaboró enunciados proféticos sin cumplimiento. Por ejemplo, él dijo que millones que ahora viven no morirán jamás. Y él mismo murió en 1942. Además, Rutherford sostuvo en 1925 que Abraham, Isaac y Jacob resucitarían, algo que tampoco pasó. Rutherford fue considerado profeta por sus seguidores, pero por sus detractores fue considerado como alguien que solo se aprovechó de la fe y del dinero de quienes lo seguían. Después de la muerte de Rutherford, surgió Nathan Homer Knorr, que inició y terminó la, entre comillas, traducción de la Biblia versión Nuevo Mundo. Decimos entre comillas porque la versión de la Biblia Nuevo Mundo no está respaldada por Sociedades Bíblicas Unidas y no ha sido aceptada por la comunidad cristiana. Esto debido a muchas situaciones que se dieron en cuanto a su creación. Nathan Knorr profetizó que en 1975 sería el fin del mundo. Y pues este no llegó. O sea, lo que vemos aquí es una serie de falsas profecías y falsos profetas. En segundo lugar, otro punto a considerar es la manera en que ellos discipulan, por decirlo así. Resulta ser que ellos tienen 5 niveles jerárquicos dentro de su iglesia. El primer nivel es el de los publicadores. Lo componen cada miembro de la iglesia, quienes deben comprar y vender o regalar con regularidad la revista Atalaya y Despertar. Bueno, ahí mismo hay una subdivisión entre los publicadores que están los ministros precursores, a quienes se les exige 100 horas mínimas al mes de servicio en el campo, o sea, tocando puertas, distribuyendo o vendiendo la revista. Y también están los precursores especiales que tienen una cuota mínima de 140 horas al mes, más 50 revistas como mínimo que deben de comprar o distribuir, vender. Estos últimos ya reciben cierta remuneración económica por el servicio que prestan. Ya con esto se puede ascender al segundo nivel, donde tenemos a los ancianos y siervos ministeriales, conocidos como siervo de congregación. También ellos tienen una función parecida a la de un pastor. En tercer lugar tenemos a los superintendentes de circuito, que están encargados de un circuito compuesto de varias iglesias. Y después de ellos tenemos al comité de sucursal. Los circuitos les dan cuenta a los comités de sucursales, quienes a la vez dan cuenta a la sociedad, la cual está dirigida principalmente por la máxima autoridad, a quienes llaman esclavo fiel y discreto.
Pero ustedes pueden notar ahí algunos términos, ¿verdad? Que no parecen eclesiásticos, sino más bien empresariales, ¿verdad? Como lo es superintendente, sucursal y también publicadores, ¿verdad? También tenemos, por ejemplo, el caso de la máxima autoridad para los testigos de Jehová que se le llama discreto. Aquí tenemos un detalle interesante. Resulta ser que se ha documentado que Russell, el fundador de esta denominación, tenía nexos con el masonismo, el ocultismo, la religión pagana egipcia y la cábala, ¿verdad? Y sabemos que tanto los ocultistas como los masones también promueven la discreción, el ser muy discretos, casi como lo que es el secretismo dentro de sus prácticas. Bueno, el otro detalle que tenemos que tomar en cuenta es que los testigos de Jehová son abiertamente antitrinitarios, o sea, no creen que Dios esté compuesto por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Los antitrinitarios tuvieron su origen en el pensamiento de Arrio de Alejandría, quien fue uno de los primeros en exponer que no existía la Trinidad, la divinidad entre Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿verdad? A los seguidores de esta creencia se les llamó arrianos. Y a los arrianos se les consideró una secta herética, la cual debía ser erradicada del cristianismo. Es interesante que Jesús mismo hizo mención de sí mismo como alguien igual al Padre. Por ejemplo, vemos un caso en San Juan 5:18 cuando él manifestó ser el Hijo de Dios. Y la manera en que lo dijo hizo entender a los que lo oyeron que él estaba manifestando ser igual al Padre. Por eso dice lo siguiente, decía que Dios era su propio Padre, no como un Padre creador, no como un Padre engendrador, sino como teniendo la misma sustancia que el Padre, la misma divinidad. Por eso el texto termina diciendo, haciéndose igual a Dios. ¿Por qué? Porque sabemos que Jesús cuando estuvo en esta tierra era 100% Dios y 100% hombre. Él era Dios con nosotros. De la misma manera, también Jesús mencionó lo siguiente del Espíritu Santo, a quien Jesús no consideró una fuerza, no consideró una energía, sino que lo consideró una persona divina. San Juan 15:26 dice, pero cuando el Consolador, vean que hasta la traducción de la Biblia le pone una C mayúscula, dando a entender que se está refiriendo a una persona divina en este caso, ¿verdad? Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os envío del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí. La palabra consolador se traduce del griego parácletos y algunos han intentado entender esta palabra del griego y cuando se aplica en estos textos, ellos interpretan que Jesús está diciendo que el Parácletos, el Espíritu Santo, es alguien como Él, alguien tan divino como Él, alguien tan personal como Él. Por eso, y otras sin número de razones que da la Biblia, sabemos que la Trinidad o la deidad es una realidad. Algo que Arrio negó y que los testigos de Jehová siguen negando. Otro detalle a tomar en cuenta de esta denominación es su versión de la Biblia. Resulta ser que ellos tienen la famosa, la conocida versión Nuevo Mundo, que no ha sido aceptada por la comunidad cristiana y que se ha puesto en tela de duda su autenticidad como una genuina versión de la Biblia. ¿Por qué razón? En primer lugar, por la forma en que fue traducida. Resulta ser que ninguno de los dirigentes de los testigos de Jehová que estuvo en dicha traducción tenían la capacidad, pericia y conocimiento de las lenguas bíblicas para realizar tan titánica tarea. Cuando empezaron, pidieron la asesoría de los representantes de Sociedades Bíblicas Unidas
que son los que tienen a los mejores pastores para traducir y hacer versiones de la Biblia. Claro, ellos hicieron una comisión y fueron ahí a asesorar a los testigos de Jehová, pero ellos se dieron cuenta que no podían seguir asesorándolos. ¿Por qué? Porque cuando estaban, por ejemplo, leyendo algún texto en hebreo o en griego, y después de leer el texto griego o hebreo, ellos, los del comité de Sociedades Bíblicas Unidas, le decían, este texto debe traducirse de esta manera. Entonces, los que estaban como representantes de los testigos de Jehová decían, no, no, no. El Espíritu de Dios nos dice que hay que traducirlo de esta manera. Y los del Comité de Sociedades Bíblicas Unidas se miraban entre ellos diciendo, oye, pero esto no puede ser traducido así. Las palabras originales hebreas y griegas no se pueden traducir de esa manera. Así que llegaron a un punto en el cual les dijeron, bueno, si ustedes quieren continuar traduciendo así la Biblia, pues se quedan solos. Nosotros no les vamos a seguir asesorando ni les vamos a respaldar su Biblia. Es así que ellos insistieron en seguir traduciendo esa versión de la Biblia, en seguir creando esa versión de la Biblia, y pues hasta el día de hoy está. Es más, ellos recibieron fuertes demandas en Estados Unidos. Hubo gente que lo llevó a los tribunales por haber creado esta versión de la Biblia, y resulta ser que perdieron esas demandas. Por ejemplo, en uno de los juicios que se les hizo, se trajo a un rabino hebreo, quien escribió un texto hebreo, porque le preguntaron a los que estaban ahí en la comisión de la creación de esta versión de los Testigos de Jehová. Les preguntaron, ¿ustedes saben hebreo? Ellos dijeron que sí. Así que el rabino escribió un texto en hebreo y le dijo, léame y traduzca este texto. Y no pudieron, ¿verdad? Así que perdieron demandas en cuanto a la traducción y creación de esta Biblia. En segundo lugar, esta Biblia no ha sido aceptada por sus errores de traducción. Vean que al no dominar las lenguas bíblicas, se van a cometer muchos errores, ¿verdad? Pero estos errores, en la gran mayoría, son intencionados. O sea, cuando se habla del Espíritu Santo, se le pone como la fuerza de Dios. Cuando se menciona a Jesús, se le pone Dios con D pequeña. Se trata de confundir el texto. O sea, hay una intencionalidad que no está en el original, de querer respaldar sus creencias al traducir la Biblia de esa manera, ¿verdad? O sea, usan palabras que se alejan del original y la hacen no confiable. Y en tercer lugar, esta Biblia no ha sido aceptada porque se han suprimido algunos textos que no pudieron arreglar a su antojo, ¿verdad? O sea, hay varios textos que fueron omitidos porque no pudieron ser arreglados. En conclusión, queridos hermanos y amigos, debido a sus nexos con el masonismo y la cábala en el caso de Russell, debido a su influencia arriana o antitrinitaria, debido a que niegan la divinidad de Jesús, debido a su antojadiza versión de la Biblia, debido a que parece más una empresa que una iglesia, no se aconseja promover el sistema de discipulado de los testigos de Jehová. Ahora, aquí quiero entonces hacer un llamado, una invitación, y el llamado es a practicar el discipulado siguiendo el modelo y ejemplo de Jesús. El llamado es a que nuestro proceso de discipulado sea bíblico y espiritual. El llamado es a creer que Jesús es Emmanuel, Dios con nosotros. Y el llamado es a dejarnos tocar por la persona del Espíritu Santo, quien nos guiará hacia toda verdad. Oremos. Señor Jesús, gracias por habernos permitido conocerte, Señor, y ahora seguirte y servirte. Guíanos por el buen camino. Guíanos, Señor, por esa senda estrecha que nos llevará a la salvación, la vida eterna y a tu maravillosa presencia, Señor. Ilumina nuestras mentes para poder desarrollar el proceso ideal
y bíblico de formación de discípulos. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga y nos vemos en el siguiente estudio.